Hoy vamos a terminar con el tema de la estructuración del diseño, entonces ya tenemos aquí la parte 3 y les voy a hablar sobre temas como lo son la materialización de la solución, los pasos del diseño de la materialización, el establecimiento del protocolo de ensayo y cómo se documenta la fabricación. El diseño materialización es la etapa del proceso de diseño en la que, partiendo de un concepto y por medio de unos conocimientos y criterios técnicos y económicos, se determinan las formas y dimensiones de las diferentes piezas y componentes. Y de esta manera también se asegura que el producto cumpla con sus funciones. Y bueno, este método de materialización sigue el ciclo básico de diseño, que normalmente se da pues en iteraciones, y el resultado termina siendo uno o más planos de conjunto. La materialización del concepto incluye algunas de las actividades más tradicionales de la ingeniería de diseño. Se esboza la disposición general, se simula su comportamiento, se calculan y dimensionan los elementos, ya sean piezas, componentes o enlaces, y se ensayan y validan las soluciones. Y normalmente pues las herramientas asistidas por computador nos permiten avanzar más en la optimización de las soluciones. Bueno, aquí en lo que son los pasos de diseño de materialización, lo que les tengo es un pequeño diagrama que describe 8 pasos en el que iniciamos con unos requerimientos que debemos haber definido en nuestro documento de especificación. Y es bueno el objetivo que ustedes tienen para el taller que tienen para este corte. En base a estos requerimientos iniciamos con todos estos 8 pasos para tener al final nuestro diseño de materialización. Todos estos pasos los voy a definir ahora en las siguientes diapositivas, pero lo que quiero que vean es esto. Después de los primeros pasos, que son identificar los requerimientos limitadores y determinar las funciones y parámetros críticos, debemos tener como resultado de esos 2 pasos las funciones y los parámetros críticos. Luego pasamos por el paso 3 y 4 y el resultado de eso debe ser el diseño de materialización preliminar. Pasos 5 y 6 salimos con diseño de materialización provisional. Luego el 7 y el 8 tenemos lo que es el diseño de materialización definitivo. Entonces iniciamos con el paso 1, se inicia por el principio, tenemos lo que es identificar los requerimientos limitadores. Entonces hay que identificar cuáles son los requerimientos o deseos de nuestro documento de especificación que nos dan limitaciones en nuestro diseño, o sea, de esos requerimientos que ustedes especifican en ese documento, cuáles limitan el diseño para la fabricación. Entonces tenemos lo que son las prestaciones que exige el producto en sí, que pueden ser que tiene que cumplir con requerimientos de velocidad, de fuerzas, de tiempos, etc. Tenemos lo que son las dimensiones exteriores, los espacios disponibles, la masa que debe tener ese producto al final. Tenemos lo que son las exigencias ergonómicas, que puede ser una exigencia de fatiga, que tiene que aguantar tanta fatiga, que tenga seguridad, entre otras cosas. La incidencia ambiental es bastante importante, pueden ser unos requerimientos que limitan el diseño porque hay que cuidar de que no hagan ruidos excesivos, que no haya residuos contaminantes como resultado del uso de ese producto. Hay otro tipo de impactos, también se quiere prever la corrosión en diferentes productos y eso limita pues el diseño de la fabricación. También tenemos lo que son las tecnologías que hay disponibles y la capacidad de producción. Entonces hablábamos también de que si una fábrica normalmente diseña un solo tipo de producto, entonces es posible que por el rediseño de una pieza ya tengan la capacidad de producir ese tipo de pieza, porque ya llevan bastante tiempo y bastantes rediseños dentro de las diferentes gamas de producto. O puede ser que esa pieza en particular, el rediseño de esa pieza en particular, requiera también una inversión en maquinaria de producción, dependiendo de la tecnología que haya disponible. Tenemos lo que son los requerimientos de mantenimiento, que también pueden ser limitadores, y por supuesto tenemos las limitaciones de coste para la fabricación del producto. Seguimos al paso 2, que es determinar las funciones y los parámetros críticos. Entonces, en un primer borrador del diseño de materialización
se pone de manifiesto que hay unas funciones y parámetros que se deben cumplir sí o sí. Es decir, estos son las funciones y los parámetros críticos a la hora de resolver el problema que se planteó para poder crear ese producto o para poder rediseñar un producto existente. Y sobre estos se establecen unos compromisos de diseño. Esos son parámetros que se cumplen sí o sí. Y debido a que estas funciones y parámetros pues normalmente se relacionan bastante, entonces hay que considerarlos de manera conjunta y de esta manera se obtiene una solución global. Bueno, en los primeros pasos del despliegue de diseño y materialización hay que centrarse en las funciones y parámetros críticos. O sea, nos vamos a concentrar en lo importante. Entonces este producto tiene que tener esta función sí o sí y cumplir con estos parámetros. Y luego de eso se procede al estudio del resto de las funciones y parámetros que, si bien no es necesario, digamos que al final para el producto esto sería un plus. También recuerden que después de este paso tenemos que tener como resultado ya cuáles son nuestras condiciones críticas, o sea, cuáles son las funciones críticas, los requerimientos limitadores de la especificación que se tienen que cumplir. Entonces ya a partir de este paso eso ya está establecido, con lo que pasamos al siguiente paso. El tercer paso consiste en desplegar alternativas de diseño de materialización preliminar, y hay que tener la diferencia que esto es preliminar. En este paso lo que se hace es que se determina por medio de cálculo, de otras consideraciones técnicas y económicas, cuáles son las principales disposiciones, formas y dimensiones, y se realiza una primera elección de los materiales de las piezas y componentes que intervienen en las funciones críticas. Y el resultado de todo este proceso debe responder de manera global a estas funciones principales del producto y cumplir con los requerimientos limitadores, que fue pues el resultado de los dos pasos anteriores. Seguimos con el paso 4, que es evaluar las anteriores alternativas y escoger una de ellas. Entonces, si bien acá se desplegaron diferentes alternativas en el paso 3, acá en el paso 4 hay que evaluar esas alternativas que se dieron en el paso 3 y escoger una de ellas. Entonces, se evalúan estas alternativas de materialización preliminar, se tienen pues unos métodos de evaluación de criterios, que puede ser la evaluación de las diferentes especificaciones limitadoras que ya se definieron, y también se puede tener como una gran ayuda una lista de referencia para el diseño de materialización, la cual ya deben tenerla disponible en Sabio. Y bueno, el resultado del paso 3 y 4, de desplegar unas alternativas y evaluarlas para escoger una, tenemos que tener entonces el diseño de materialización preliminar. Entonces, el resultado del paso 4, como estamos eligiendo una de las alternativas, entonces directamente cuál es el diseño de materialización que se tiene escogido hasta ese momento. El producto de esto incluye pues dibujos y esquemas con las disposiciones de los diferentes elementos, formas y dimensiones. Y bueno, para que quede más claro, les tengo aquí la definición del diseño de materialización preliminar. Recuerden que es preliminar. Entonces esta es la solución que da respuesta a los requerimientos limitadores y funciones críticas. Esto resulta pues de la evaluación y elección de las diferentes alternativas que ya se plantearon. Aquí solamente se da respuesta a los requerimientos limitadores y funciones críticas. Vuelvo a repetirlo, no se ha dado respuesta a las diferentes funciones que son el plus del producto o que se desea que igual tengan ese funcionamiento. Ahora seguimos con el paso 5, que es materializar las restantes funciones. Entonces, una vez que se escoge esta solución de diseño preliminar, se han tenido en cuenta los requerimientos limitadores, se han resuelto las funciones y parámetros críticos, entonces hay que completar la solución. ¿Sí? Porque en el documento de especificación que les mostré en la clase anterior, especifica unos requerimientos que son obligatorios y unos requerimientos que son deseados. Entonces, en este paso se completa la solución con el resto de requerimientos y funciones que se quiere para ese producto. Y bueno, no es de extrañar que
una función que no habíamos tenido en cuenta anteriormente como algo crítico o como algo obligatorio para el producto, en ese momento en el que se está realizando el diseño de materialización se convierta en una función crítica. Y por esto es importante tener en cuenta que esto es un proceso iterativo. Luego, en el paso 6 se tiene que completar el diseño de materialización provisional. Y si recuerdan el diagrama de flujo que les mostré al inicio, después del paso 5 y 6 tenemos que tener como resultado nuestro diseño de materialización preliminar. Entonces, en este paso 6 se integran pues todas las soluciones, tanto las críticas como las deseadas, las diferentes funciones y los diferentes parámetros, y hasta que el producto esté definido del todo. Y tenemos como resultado nuestro diseño de materialización provisional. Esto, que es en sí, es la solución global del diseño. Aún no está validado por el ensayo, entonces si bien está completo con todos los requerimientos, todavía sigue siendo provisional porque no se ha validado con ningún tipo de ensayo. Este diseño de materialización pues fija las disposiciones relativas, las formas y las dimensiones de los elementos y los componentes del producto, y se representa dentro de los planos de conjunto, pero todavía no está validado. Entonces continuamos con nuestro paso 7, que es ensayar y validar el diseño de materialización. Entonces, cuando un producto o sistema debe trabajar en condiciones duras o exigentes, hay que realizar uno o más prototipos, como ya lo hemos hablado antes. No pueden fabricar de una vez si no saben si el producto va a durar durante toda su vida útil, si va a realizar su función. Entonces es bastante crítico que estos prototipos se puedan ensayar y validar antes de iniciar la fabricación. Si hacen un par de prototipos y estos fallan, entonces es mucho más sencillo devolverse para mejorar alguno de los parámetros que se incluyeron, que quitar de la venta toda una línea de producto. De todas maneras, la realización de un prototipo exige la fabricación de piezas y componentes, entonces se requiere la realización de planos de la pieza, que corresponde pues a la etapa de diseño de detalle dentro del proceso de diseño. Y bueno, esta etapa requiere de una definición de los objetivos y los métodos para utilizar en el ensayo, una planificación de su preparación y ejecución y unos criterios de validación del producto. Todo esto se agrupa en el protocolo de ensayo, que también ya les voy a mostrar ahorita. Y tenemos nuestro paso final, que es incorporar las últimas modificaciones. En este último paso se incorporan pues las modificaciones que se originan en etapas anteriores. Dentro de los planos de conjunto, todo eso tiene que ir reflejado ahí. Y de manera muy especial se tienen que tener en cuenta todos los resultados que fueron consecuencia del ensayo y de la validación. Y luego del paso 7 y 8 tenemos como resultado de estos pasos y al final de todo este proceso el diseño materialización definitivo. Aquí ya sí tenemos la solución completa con todos nuestros parámetros críticos, los deseados, y ya todos estos han sido validados por el ensayo.